Colosenses 2. Cuando lo tenga dice amén. Vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vamos a leerlo una vez más en voz alta, si usted lo puede hacer. Versos 6 y 7, léalo conmigo. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vamos a orar. Padre, oramos en esta noche, Señor, que seas tú quien nos ayudes a poder entender tu palabra. Tu Espíritu Santo abre nuestro entendimiento en esta noche. Abra cada corazón en este momento, Señor, para poder recibir la enseñanza de tu palabra y poder salir de aquí edificados. Señor, yo oro que me ayudes a poder exponer tu palabra con claridad a tu pueblo. Y Señor, declaro que realmente tú eres el que nos das revelación, sabiduría, para poder, Señor, entender las verdades que cambian nuestra vida, que traen edificación a nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos a ti la gloria desde ahora. Y todos dicen amén. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. En esta noche yo quiero concluir lo que he comenzado 2 semanas atrás, hablando acerca de la importancia de dar gracias a Dios. La importancia de dar gracias a Dios. Es interesante que cuando preparé esta enseñanza, en mi mente lo iba a hacer en solamente un día. Pero el Señor obra diferente. Y cuando empezamos a exponer la palabra, vienen ideas, vienen pensamientos. Y realmente se ha tornado en 3 semanas. O sea, 3 en martes, donde hemos podido, o donde podemos, incluyendo hoy, hablar de este tema tan importante como es la acción de gracias a Dios. La importancia de dar gracias a Dios. La primera vez mencionamos el primer punto de esta enseñanza, al cual yo puse por título o subtítulo que la acción de gracias fue central en la adoración del Antiguo Testamento. ¿Se acuerda de eso? Amén. Es importante entender los conceptos de la palabra de Dios, que no son algo inventados a última hora o inventados para una generación, sino que este concepto de acción de gracias a Dios, como muchos otros conceptos, doctrinas, etcétera, están basadas en la Biblia como un entero. O sea, no solamente una verdad del Nuevo Testamento, sino que la verdad del Nuevo Testamento está basada en principios que están revelados en el Antiguo Testamento. Y nosotros aprendimos que la acción de gracias fue central en la adoración en el Antiguo Testamento. O sea que el pueblo de Israel aprendió, en la ley de Moisés fue enseñado que una de las ofrendas o sacrificios que el pueblo debía hacer a Dios era lo que se llama el sacrificio de paz. Y uno de los sacrificios de paz era llamado sacrificio de acción de gracias. Y la acción de gracias en este caso iba acompañado del sacrificio de un animal a Dios, donde realmente la sangre derramada de ese animal tipificaba el sustituto. Alguien estaba muriendo por los pecados de esa persona en lugar de esa persona. Y lo que implica es que el pueblo aprendió que nosotros tenemos como base para dar gracias a Dios lo que Dios ha hecho por nosotros. En la muerte de Jesús, en su resurrección. ¿Me explico esta noche? O sea, yo quiero recordarte esto porque es muy vital y muchas veces se nos olvida. El sacrificio de acción de gracias se hacía por bendiciones que se habían recibido. Se hacía cuando la persona ofrecía un voto a Dios, una promesa a Dios, porque estaba en alguna dificultad y decía: Señor, si tú me sacas de esto, yo voy a darte gracias y voy a ofrecer sacrificio de alabanza. Y eso era una promesa que se hacía al Señor, y cuando la persona recibía
la bendición de Dios, la protección, lo que fuera, estaba comprometido, estaba endeudado con Dios a darle gracias por la bendición recibida de acuerdo a su voto, y allí venía a ofrecer ese sacrificio con acción de gracias y alabanza a Dios. También este sacrificio se hacía simplemente de una manera voluntaria. Quizá la persona no tenía muchos motivos por los cuales dar gracias a Dios, pero quería dar gracias a Dios, quería alabar a Dios. Y obviamente esto es algo que Dios recibe. Cuando tú no estás solamente dándole gracias a Dios por algo que Él te ha dado, sino simplemente quieres darle gracias a Él porque Él es Dios y porque Él es bueno. Aleluya. O sea, esto era algo que estaba arraigado. En efecto, la Biblia enseña que el pueblo venía al templo, primero al tabernáculo, luego al templo, con acción de gracias, y David instituyó lo que nosotros conocemos hoy día como la acción de gracias a Dios y alabanza, no solamente con sacrificio de un animal, sino con cánticos de adoración y cánticos de júbilo. Y la Biblia dice, cuando uno viene al Señor, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. O sea, esto era algo que llenaba, era algo central en la adoración del Antiguo Testamento. La semana pasada vimos el otro punto que toca el Nuevo Testamento, y mencioné que la acción de gracias es un elemento natural en la adoración cristiana. La acción de gracias es un elemento natural. O sea, cuando digo natural, quiero decir que es lo más natural del mundo que puede haber. Es inconcebible un creyente del Nuevo Testamento que no dé gracias a Dios. Si usted no puede dar gracias a Dios porque no siente hacerlo, porque no, hay que analizarlo. Hay que analizarlo. O sea, es inconcebible que un cristiano del Nuevo Testamento no tenga deseo de darle gracias a Dios en algún momento de su vida, o yo diría diariamente. Aleluya. ¿Cuántos dicen no? Amén. Y mencioné la semana pasada que dar gracias a Dios es la voluntad de Dios para los creyentes en Cristo Jesús, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 5:18, donde dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora mencioné también que dar gracias a Dios debe ser una actitud y una acción constante en el creyente. O sea, que yo debo desarrollar en mi vida, cultivar en mi persona un hábito donde yo tenga la actitud de dar gracias a Dios y la acción de dar gracias a Dios constantemente. Cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando estoy en el diario vivir, debo cultivar ese hábito, dar gracias a Dios. Una actitud de acción de gracias, una acción de gracias al Señor. Amén. Bendito Dios. Mencioné también que dar gracias a Dios es una característica de una vida llena del Espíritu. Cuando uno no está lleno del Espíritu, es muy difícil dar gracias a Dios, y es muchas veces imposible hacerlo con sinceridad y de corazón. La vida de acción de gracias es una característica de una vida llena del Espíritu. Ahora, dar gracias a Dios sin importar las circunstancias es solamente posible cuando entendemos la gracia de Dios obrando en nuestra vida. Aleluya. Amén. Si tú recuerdas el apóstol Pablo predicaba la palabra. El apóstol Pablo iba a lugares donde nadie iba y sufrió mucho en su ministerio. Y él dijo: un aguijón me ha sido dado, el cual yo he pedido a Dios 3 veces que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. Amén. O sea, Pablo está testificando que la vida cristiana no es siempre color de rosa. No es siempre, déjame ponerlo de esta manera, con una sonrisa en la cara diciendo todo está bien. No, la vida cristiana no es así. Muchas veces hay situaciones adversas que más bien nos quieren hacer llorar que reír. Aló. Que no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Que pedimos a Dios que cambie la situación y no cambia nada.
Yo no sé si yo estoy hablando al aire, pero yo creo que yo estoy hablando a personas que se identifican con lo que estoy diciendo. Tú oras a Dios y parece como que Dios no está. Tú clamas al Señor y es como que todo sigue igual. Y tú dices, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pablo estuvo en esa situación. Clamó 3 veces al Señor. Y el Señor le dijo, te basta mi gracia, o mi gracia es suficiente para ti. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dijo, ok, entonces yo me gloriaré en mi debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo me gloriaré en mi debilidad para que descanse o repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo entendió que aunque la situación parece que no cambia, aunque todo parece oscuro, sin una salida, la gracia de Dios está sobre él. Y la gracia de Dios es suficiente. Aleluya. Ahora, esto es un punto interesante que uno lo lee y lo estudia y lo medita y lo predica y lo enseña. Pero otra cosa es vivirlo. Vivirlo. Pero cuando Dios le dice a Pablo, es más, yo quiero que tú mires allí conmigo en 2 de Corintios, capítulo número 12, porque es allí donde está este pasaje y tiene que ver mucho con lo que estamos estudiando en esta noche. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 en adelante. Ya cuando lo encuentres dice, amén. Ok, vamos a leer el 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne. O sea, no se sabe lo que era esto, pero era algo doloroso para él. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Ahora, no salga de aquí diciendo que Dios te ha puesto un aguijón o que te ha dado a ti un aguijón. Eso pasó con Pablo, pero tú no eres Pablo. Tú no tienes la grandeza de revelaciones que Pablo recibió, que le daban la oportunidad de enorgullecerse y exaltarse a sí mismo. Pero de alguna manera, nuestra naturaleza humana tiene una tendencia a jactarse y a enorgullecerse de cosas que tenemos o de cosas que hacemos. Sobre todo cuando lo que hacemos es exitoso. Pensamos que, wow, qué tremendo soy. La gente tiene que ver que yo soy tremendo. Yo no sé cómo no se dan cuenta. Ok, el Señor tuvo que hacer algo con Pablo para que ese pensamiento y ese sentir no lo llevara fuera de la voluntad de Dios. No lo llevara a un punto donde él echara a perder lo que Dios estaba haciendo en su vida y el plan de Dios para él, que era muy grande, era llevar el mensaje a muchos lugares donde nunca se había predicado el evangelio. Y obviamente hoy día tenemos el récord de sus epístolas y lo que él enseñó, que si él no lo hubiera enseñado, pues nos hubiéramos perdido todo eso. El Señor protegió a Pablo, permitiendo ese aguijón. Cuando la situación parece que no cambia en tu vida, cuando parece que todo está oscuro y no entiendes por qué Dios no contesta tu oración, porque Él siempre contesta, pero tú entiendes que Dios no está contestando. Alguna razón Dios tiene. Y el Señor le contesta a Pablo y le dice el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, lo que significa es, mi gracia es suficiente para ti. Ahora piensa acerca de eso. El Señor le dice, Pablo, aunque tienes ese aguijón, ese dolor, esa molestia, lo que haya sido, mucha gente dice era una enfermedad física, yo no lo creo, más bien me inclino a creer que era todo lo que Pablo sufría en persecuciones, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, cárceles, lo apedrearon. O sea, este hombre no salía de una para entrar en otra. Pero no era por causa de que él era malo, sino por causa de lo que él estaba haciendo para Dios. El enemigo lo quería destruir. Y el Señor le dice, mi gracia, mi favor es suficiente para ti. Ahora piensa acerca de eso.
Si el Señor le dice a Pablo, Pablo, mi gracia es suficiente para ti. Quiere decir que la gracia del Señor sobre la vida de Pablo era más poderosa que todo lo que él estaba sufriendo. ¿Ah? Ahora vamos a trasladar eso a nuestra vida personal. Tú estás pasando por un momento difícil que tú no entiendes por qué está pasando. Tú clamas al Señor y parece que no hay respuesta, pero tú miras en la palabra y Dios te habla. Y quizás Dios te habla ahora donde te estoy enseñando esto. Y el Señor te dice, mi gracia es suficiente. Quiere decir que la gracia del Señor sobre tu vida es todo lo que tú necesitas. Es suficiente. Es todo lo que tú necesitas. Es más importante tener la gracia de Dios sobre mi vida que cualquier otra cosa. O sea, Pablo capta el mensaje. Mira lo que dice. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, se hace completo en la debilidad. En otras palabras, Pablo, tú nunca podrás apreciar mi poder a menos que tú estés atravesando o que tú estés experimentando debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, dice Pablo, para que repose sobre mí, ¿qué cosa? El poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, esta actitud o esta revelación, este entendimiento que Pablo recibe, lo mueve a él a gozarse en medio de sus debilidades, a gloriarse en medio de sus debilidades y a alabar a Dios en medio de sus debilidades. Aleluya. ¿Estás entendiendo esto? De modo que podemos decir, dar gracias a Dios sin importar las circunstancias es solo posible por la gracia de Dios trabajando en nuestras vidas. O sea, cuando yo no veo nada agradable a mi alrededor y yo puedo entender que la gracia de Dios está trabajando en mí, entonces yo tengo un motivo para darle gracias a Dios, aunque no haya nada positivo a mi alrededor. Señor, te doy gracias porque tu gracia está trabajando en mi vida. Tu gracia me está transformando, Señor. Tu gracia está haciendo una obra preciosa dentro de mi ser. Y por esa razón yo te doy gracias. ¿Me está entendiendo? Aleluya. O sea, dar gracias a Dios no es siempre una expresión de emoción, como yo dije la semana anterior, sino es un acto de la voluntad. Es una decisión. Yo decido dar gracias, sea que sienta bien o sienta mal, sea que yo siento dar gracias o no siento, yo decido hacerlo. Mi boca no quiere abrirse para dar gracias, pero como yo decía la semana anterior, yo le digo a mi alma, alma, bendice al Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, volviendo atrás un poquito, es difícil, y yo diría es imposible, dar gracias a Dios en todo si nosotros no estamos llenos del Espíritu. Es tan importante la vida llena del Espíritu. Es tan importante. Sí, yo mencionaba el domingo aquí que la vida cristiana fue diseñada para vivirla en el poder del Espíritu Santo y no en nuestra propia fuerza. Cuando nosotros vivimos la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, somos las personas más miserables del mundo. Damos lástima. Ay, pobrecito, mira cómo sufre. Ay, vaya, pobrecito, mira. Ay, mira cómo se queja. Ay, debe estar sufriendo mucho. La gente nos tiene lástima. Y nosotros estamos viviendo como una vida que no tiene sentido. No podemos predicar que Cristo da gozo porque nadie nos lo cree. Porque nuestra cara refleja una tristeza. Amén. Aleluya. La vida cristiana viviendo en nuestra propia fuerza nos hace ser personas miserables. ¿Por qué? Porque Dios nunca diseñó esto para vivirla en la fuerza humana.
Él diseñó esta vida cristiana para vivirla en el poder del Espíritu. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aleluya. Aleluya. ¿Ah? Amén. Ahora vamos a ir a Mateo, porque esto me viene a la mente en este instante. Mateo capítulo 11, por favor. Mateo 11. Gloria a Dios. Alábale que está vivo. Aleluya. Mateo capítulo 11, cuando usted lo tenga, dice amén. Versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre. Jesús vivía una vida de acción de gracias. Jesús vivía una vida de continua acción de gracias al Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ahora no quiere decir a los niños en edad, pero él está usando la figura de un niño como una figura de alguien inocente, de alguien que cree sin ponerse a tratar de entender muchas cosas lo que cualquiera le dice. En este caso, lo que el Señor mismo le dice. Cuando nosotros nos ponemos en un plano de dudar todo lo que la Biblia enseña y decir, bueno, esto no lo entiendo bien, yo no le veo la lógica a esto, no, tú te perdiste. El Señor quiere que nosotros vengamos a su palabra como niños. Sí, Él quiere que maduremos en carácter, pero que seamos niños o como niños para recibir lo que Él nos da. Recibir como niños la leche espiritual de la palabra de Dios. Dios quiere que tú vengas a su palabra con una actitud de un niño que viene a recibir, no a poner en duda lo que escucha, cuando lo que escucha está basado en lo que está escrito. ¿Me hago entender? La revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de mí. Aprended de mí. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La palabra manso y humilde habla de alguien que recibe lo que el Padre le revela. Alguien que viene al Padre con esa actitud de mansedumbre, de humildad. Señor, habla, que yo quiero escuchar y aprender. La Biblia dice, debemos recibir la palabra implantada con mansedumbre. Esa es la actitud que Dios quiere ver en nosotros. Cuando no hay eso en nosotros, es muy difícil vivir una vida de acción de gracias. Porque estamos quejándonos por todo. Estamos siempre con una murmuración. Ay, yo no entiendo, y yo no creo, y yo no puedo, y cuándo va a cambiar las cosas. Esa clase de vida no es una vida de bendición. Sí, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis que descanso para vuestras almas. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Jesús está hablando acá. Él dice, aprende de mí. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y Jesús vivía una vida de acción de gracias. Tú puedes leer en los evangelios montones de veces donde Jesús daba gracias al Padre. En efecto, aquí dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Pudiera decirte también, te doy gracias, Señor, porque tú revelas estas cosas. Hay un pasaje en Mateo 15, mira 2 o 3 páginas más adelante. Mateo 15, por favor. Mateo 15. En el versículo 32. ¿Ya lo encontraste?
Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Ahora, ¿qué cosas son 7 panes y unos pocos pececillos para dar de comer a una multitud de miles de personas? Nada. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Jesús y la acción de Jesús? Verso 35. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio ¿qué? Gracias. Dio gracias. Él no dijo: Padre, lo que tengo son 7 panes y unos pececillos. ¿Pero qué es esto para tanta gente, Padre? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo los voy a alimentar? No. Él dio gracias. Aleluya. Tú no tienes idea lo que Dios puede hacer cuando tú das gracias, aún frente a lo imposible. Aleluya. Aleluya. ¿Sabes que una cosa? Note lo que dice: dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esto fue un milagro. Ahora, yo no te estoy diciendo a ti que cuando tú das gracias se van a multiplicar los panes y los peces y la carne de puerco y las tortillas que tiene en una cantidad. Yo no te estoy diciendo eso. Pero el principio de bendición está enseñado aquí. Cuando tú y yo aprendemos a dar gracias a Dios, aleluya, tú no tienes idea lo que Dios puede hacer para bendecir tu vida. Aleluya. Estaba leyendo esto y lo traigo como una ilustración. Presta atención a esto. Dice: un número de teléfono mal marcado se convirtió en la base de un milagro de la provisión de Dios aquí en California en el año 2009. Una mujer a quien vamos a llamar Virginia Sáenz podía escuchar la desesperación en la voz de un mensaje dejado en su teléfono a las 5 de la mañana del Día de Acción de Gracias 2009. O sea, esta señora oyó este mensaje que llegó a su teléfono por casualidad. La persona se llamaba Lucy, la que llamaba. Estaba llamando a su hija, pero se equivocó de número y marcó un número erróneo, para decirle que ella podía enviar dinero para comprar comestibles, pero enviar el dinero significaría que la mujer no podría pagar el pago de su hipoteca. En otras palabras, la llamada que vino al mensaje o a la contestadora en el teléfono fue: ¿sabes qué? Te voy a mandar el dinero para que compres las cosas para la cena de acción de gracias, pero al mandarte este dinero no tengo dinero para pagar la hipoteca. No vamos a poder pagar la hipoteca. La señora que recibió el mensaje equivocadamente dijo que hizo lo único que se le ocurrió. Llamó a Lucy de vuelta y le dijo que no se preocupara. Ella le dijo a Lucy que ella pagaría su hipoteca, y ella prometió suplir los víveres para ese día de acción de gracias. La señora Sáenz le dijo a Lucy que había llegado a un número equivocado y que ya no tenía que preocuparse más. Ahora, yo no sé si me entiende lo que estoy leyendo. Sáenz fue al mercado en la mañana de acción de gracias y compró comida para una cena de acción de gracias, y suficiente comida para sostener a la hija de Lucy hasta el final del mes, cuando volvería a pagarla. Sáenz dijo que el acto de dar hizo el día especial para ella, y ella agregó: ayudé a alguien. Creo que es lo que cualquiera hubiera hecho. Pero piensa acerca de esto. Un número equivocado arregló la situación. Ahora, yo me inclino a creer que detrás de eso está la mano de Dios. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Imagínate que tú llamas a tu hija por teléfono, a tu hijo, a un ser querido, y le dices: hey,
no tenemos para la cena de acción de gracias, porque el único dinero que tengo es para pagar la renta. Pero yo te lo voy a mandar de todas formas. Y vamos a tener una cena de acción de gracias, pero no sabemos de dónde vamos a sacar para la renta. Pero tú no te das cuenta que tú has marcado un número equivocado, pensando que es el número. Te equivocaste al marcarlo. Y el mensaje fue a parar a la casa de alguien que tiene mucho dinero. Y que cuando escucha el mensaje tuyo, se llena de compasión y te llama de vuelta. Ahora tú dices, pero esto es un cuento de hadas. No, esto fue real. Esto pasa. Y pasa cuando hay corazones llenos de actitud y acciones de gracias a Dios, sin importar las circunstancias. Tú no sabes lo que Dios puede hacer. ¿Sabe lo que pasa con nosotros? Que no nos atrevemos a dar gracias a Dios cuando las cosas no parecen estar bien, porque no miramos más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Y nos encerramos en nuestro propio cuadro tan triste y tan limitado, cuando tenemos a un Dios que no tiene límites, a un Dios que su poder es sin límites totalmente, a un Dios que es totalmente suficiente. ¿Te das cuenta lo que yo estoy hablando esta noche? Nuestra vida como cristianos debe ser una vida de continua acción de gracias a Dios. Tú no sabes lo que Dios puede hacer, pero Dios sí sabe lo que Él puede hacer. Ahora nos convertimos en gente escéptica. Ay, yo no sé qué voy a hacer. Ay, yo no sé. No, la verdad que ni me hables porque tengo el día malo. Yo no sé. Estoy pegándole a algo. Estamos cerrando el cuadro. Estamos llenando el ambiente de amargura. Estamos llenando el ambiente de incredulidad. Estamos llenando el ambiente de murmuración y quejas. Y nos olvidamos que hay un Dios en el cielo. Un Dios que nos ama. Un Dios que es compasivo. Un Dios que conoce de qué tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos. Un Dios que puede mover muchísima gente y muchísimas circunstancias. Y puede mover ángeles a nuestro favor. Y puede hacer posible que una puerta se abra de repente donde parecía que no iba a haber solución. Y el milagro aparece delante de tus ojos. Aleluya. Aleluya. Para el cristiano, iglesia, la vida cristiana es una bendición. La vida cristiana, viviéndola en el poder del Espíritu Santo, es una bendición. No hay que ser perfecto, no hay que ser una persona que nunca se equivoca. No, lo que hay que ser alguien que ame a Dios y que esté lleno del Espíritu de Dios. Cuando uno está lleno del Espíritu de Dios, uno está lleno de agradecimiento. Uno está lleno de alabanza al Señor. La vida de uno se torna en una vida de alabanza continua. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos entienden lo que estoy enseñando? En Efesios capítulo 5, vuelve allí, vamos allí una vez más. La semana pasada lo mencionamos. Nos habla la Biblia de la necesidad que tenemos de estar llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu siempre. ¿Sí? La Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, o exceso, o desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y la palabra sed llenos habla de ser continuamente llenos. Continuamente llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con quejas. ¿Ah, no? Hablando entre vosotros con murmuraciones. No. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, note que dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Salmos, obviamente, posiblemente se refiere a los salmos del Antiguo Testamento, que eran muy cantados en la iglesia primitiva, porque era algo que tenían de herencia del antiguo pacto del pueblo de Israel. Pero entonces menciona himnos, canciones cristianas, canciones de adoración a Dios.
himnos como los que cantamos hoy día, canciones cristianas, pero entonces añade cánticos espirituales. Cánticos espirituales. Sí, Pablo menciona 3 clases de alabanza: himnos, salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Ahora, cánticos espirituales, a mí me llama la atención esa frase, cánticos espirituales. Si miras conmigo en 1 de Corintios capítulo 14, por favor. 1 de Corintios 14. Sí, nota la frase cánticos espirituales. Cánticos espirituales. Pudiéramos traducirlo también cánticos por el Espíritu de Dios. Cánticos en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Cánticos espirituales. ¿Por qué? Porque los himnos también son espirituales. Los salmos también son espirituales. Pero aquí menciona cánticos espirituales. Y en la Biblia muchas veces se menciona bendiciones espirituales, enfatizando bendiciones que son dadas por el poder del Espíritu Santo. Dones espirituales, dones por el poder del Espíritu Santo. O sea, esa frase espiritual tiene la connotación de que es hecho en el poder del Espíritu Santo. Y aquí cánticos espirituales posiblemente también tiene ese significado. Cánticos que son cantados por el poder del Espíritu Santo. 1 Corintios 14, ¿ya lo encontraste? En el versículo número 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu. Y yo me inclino a creer que cánticos espirituales son canciones con el espíritu. O sea, canciones cantadas en otras lenguas. Aleluya. Cuando tú estás lleno del Espíritu y tú has recibido el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia física de hablar en otras lenguas, tú puedes cantar al Señor en otras lenguas. Es parte de la adoración. Aleluya. Aleluya. Nota lo que dice. Que pues oraré con el Espíritu. Orar en lenguas es orar con el Espíritu. Pero oraré también con el entendimiento, con nuestro idioma nativo también. Cantaré con el Espíritu. Quiere decir cantar en otras lenguas. Cantar con mi espíritu, no con mi entendimiento, con mi espíritu, por el poder del Espíritu Santo en mí. Pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir Pablo acá? Oye bien, él pone cantar con el Espíritu. Él pone bendecir con el Espíritu. Y entonces él dice que cuando yo estoy bendiciendo con mi espíritu en otras lenguas, yo estoy dando gracias a Dios, entre otras cosas. Claro, cuando alguien me oye a mí hablando en otras lenguas, no sabe lo que yo estoy orando, no sabe lo que estoy diciendo, ¿cómo la otra persona va a decir amén a mi acción de gracias? Pero yo sí puedo dar gracias porque yo sé que lo estoy haciendo en el poder del Espíritu. Aleluya. ¿Me entiendes hasta ahí? Note que Pablo no está aquí criticando ni menospreciando hablar en otras lenguas, como algunas personas enseñan, que eso ya no es para hoy, que hoy día no lo necesitamos. No, iglesia, hoy más que nunca lo necesitamos. Esto es uno de los dones del Espíritu Santo para la iglesia. Hay momentos en tu vida personal cuando no te salen las palabras para dar gracias a Dios ni para orar a Dios, porque la presión es tan grande y porque tú no tienes palabras, tú no sabes qué vas a pedir como conviene, ni cómo vas a pedir, mucho menos dar gracias. Pero cuando tú empiezas a alabar a Dios en el poder del Espíritu Santo, cuando tú empiezas a orar al Señor, muchas veces el Espíritu Santo viene sobre ti, toma dominio de tu lengua y tú comienzas a orar en otras lenguas.
Y esa oración en otras lenguas se transforma a una canción en otras lenguas. Y cuando tú estás cantando al Señor en otras lenguas, tu mente no entiende lo que estás cantando, pero tu espíritu sí sabe lo que estás cantando. Tu espíritu sabe que tú estás bendiciendo al Señor en otras lenguas. Tú estás dando gracias al Señor en otras lenguas. La otra persona que me escucha dice, pero ¿cómo yo voy a decir amén a la acción de gracias de Él si yo no sé si está dando gracias o no? La otra persona no lo sabe, pero yo sí lo sé. Vamos a leer otra vez. Yo quiero que tú aprendas esto. Verso 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, o sea, el que te está escuchando, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? O sea, cuando tú estás bendiciendo a Dios con tu espíritu en otras lenguas, tú estás dando gracias a Dios en otras lenguas. ¿Lo puedes entender o no? Ahora, esto me dice a mi iglesia que se requiere una vida llena del Espíritu para vivir una vida de acción de gracias. Acción de gracias continua. Acción de gracias continua. Cuando uno está hablando en lenguas, muchas veces uno está declarando las maravillas del Señor. Aleluya. Las maravillas del Señor. Las maravillas del Señor. Mira conmigo en el libro de los Hechos, por favor. Hechos capítulo 2. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, bendito el nombre de Jesús. Hechos capítulo 2. Oh, aleluya. Aleluya. Allí se describe cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés. Y el versículo 2 dice: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora ve el milagro que pasó aquí en Pentecostés, para que tú me puedas entender antes de terminar esta noche. El Espíritu Santo viene sobre ellos, ¿verdad? Y comienzan a hablar en otras lenguas. Cuando ellos comienzan a hablar en otras lenguas, ellos empiezan a hablar en otros idiomas de otros países que nunca ellos habían aprendido. Es como tú ahora empiezas a hablar en otras lenguas, pero esa otras lenguas es alemán, o es ruso, o es polaco. Tú nunca has oído esos idiomas, tú nunca lo has practicado, tú nunca lo has aprendido. Y tú comienzas a hablar en esos idiomas de una forma fluida. Y hay alguien en la congregación que es un polaco, o es un alemán, o es alguien que te escucha hablando en su idioma, que tú nunca estudiaste, que tú nunca aprendiste, que pero el Espíritu Santo al llenarte te está poniendo esa habilidad. Y el ruso y el polaco y el alemán que está en la congregación dice: wow, los estamos oyendo hablar las maravillas de Dios. Tú no tienes idea de lo que tú estás hablando, pero el que te está escuchando, que sí la entiende, dice: está hablando las maravillas de Dios. Aleluya.
Cuando tú estás hablando en otras lenguas, tú no estás maldiciendo a Dios. Cuando tú estás hablando en otras lenguas, tú no te estás quejando delante de Dios. Cuando tú estás hablando en otras lenguas, tú no estás hablando cosas en incredulidad. Tú estás hablando las maravillas de Dios. Tú estás hablando las maravillas de Dios. Oh, aleluya. Tú estás hablando las maravillas de Dios. Tú estás exaltando a Dios. Estás dando gracias a Dios. Estás pronunciando mensajes espirituales que van de tu espíritu al mismo corazón de Dios. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Ahora piensa acerca de esto. Lo que tú estás hablándole a Dios en otras lenguas es el Espíritu Santo te lo ha inspirado a ti a hablar. Quiere decir que es la palabra correcta que Dios quiere escuchar de tus labios, que en tu idioma jamás lo hubieras podido lograr. La iglesia debe anhelar esto. La iglesia debe amar esto. Tú no debes ir a la cama hoy sin decirle: Señor, lléname con tu espíritu. Yo quiero hablar en otras lenguas. Yo quiero esa bendición para mi vida. Yo quiero hablar en el espíritu las maravillas tuyas. Yo quiero exaltarte. La iglesia actual está fría en este aspecto. No valora esta bendición. La iglesia actual no considera las riquezas que hay en lo que el Espíritu Santo nos da. Estamos tan limitados a nuestro propio idioma. Y nuestras oraciones son pobres, son limitadas, son incrédulas. Y decimos: Señor, ¿por qué no te mueves? Señor, ¿por qué estás tan lejos? Señor, ¿por qué no cambias esta situación? Señor. Y si el Señor no fuera tan misericordioso, hiciera así. Amén. Pero el Señor nos ha dado esto. Es un regalo. Tú no tienes que ser perfecto para recibirlo. Tú no tienes que tener 20 años en el Evangelio para recibirlo. Es un regalo para cada cristiano. Es un regalo para cada creyente. El Espíritu Santo ha venido como un regalo de Dios para su iglesia, para su pueblo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alguien que está lleno del Espíritu siempre tiene una esperanza. Siempre ve solución en vez de problema. Siempre ve respuesta en vez de preguntas. Siempre está expectante a lo que Dios va a hacer. Siempre está expectante a glorificar al Señor. Es una vida de riqueza. Es una vida de gozo. Es una vida de poder. Es una vida de bendición. Es una vida de abundancia. De abundancia, de gracias. Cambia la perspectiva del hombre. Cambia la perspectiva del ser humano. Hay tantas cosas por las cuales tú y yo podemos y debemos dar gracias a Dios todos los días. Aunque no veas lo que tú quieres ver, pero cada día debes decirle: gracias, Señor, por la salvación que tú me has dado. Gracias, Señor, por la vida eterna que tengo en Cristo. Gracias, Señor, porque cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, tú me diste vida juntamente con Cristo. Señor, gracias porque tú me has hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Señor, gracias porque tú eres el que levantas mi cabeza. Tú eres mi gloria. Tú eres escudo alrededor de mí. Señor, gracias por tu misericordia que es maravillosa. Cuando vas para tu trabajo, empiezas a cantar al Señor, alabanzas. Déjate de oír programas que no te edifican en la radio. Ay, pero pastor, es que ese me gusta porque es un cómico de la mañana. La mayoría de esos cómicos lo que dicen son vulgaridades en sus comicidades. Y tú estás alimentándote tu vida y tu día con cosas que no te van a edificar. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ser inteligentes, hermano. ¿Qué es lo que con qué yo voy a alimentar mi persona? ¿Con las basuras que yo escucho en la radio secular?
o con el poder de Dios, con la palabra de Dios, con alabanza al Señor. Lo que tú estás oyendo en la mañana es lo que va a llenar tu día. No en balde después pasas todo un día amargado y dando tropiezos en el día. Y tú dices, ay, ¿por qué? Oh, aleluya. Dar gracias a Dios porque Cristo te sana. Dar gracias a Dios porque Él te ha liberado de la culpa del pecado, del poder del pecado. Dar gracias a Dios porque Él es un Dios glorioso, un Dios bueno, un Dios de misericordia. Dar gracias a Dios por la fe de los demás hermanos. Señor, gracias porque hay una iglesia que te cree. Hay una iglesia que ha sido transformada por tu poder. Gracias, Señor. Dar gracias a Dios porque Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Dar gracias a Dios porque Él nos ha dado victoria sobre la muerte. Y cuando tú mueres aquí en la tierra, lo que haces es trasladarte de aquí a la presencia de Dios. Cierra los ojos acá, los abres delante del trono de Dios. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú me has dado victoria en Cristo Jesús. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gloria al Señor para siempre. Oh, bendito Dios. Gloria a Dios. Yo quiero terminar esta enseñanza esta noche. Es la tercera parte y es la última parte. La acción de gracias debe caracterizar toda la vida cristiana. La acción de gracias debe caracterizar toda la vida cristiana. Y Pablo dijo, como leímos al principio, debemos estar arraigados, sobre edificados en Cristo, confirmados en la fe, como hemos sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Abundando en acciones de gracia. Aleluya. Ponte de pie, vamos a decir al Señor. Señor, repite conmigo y dile, Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que tú me das. Señor, yo quiero ser alguien que abunde en acción de gracias delante de tu presencia, porque tú me has dado tantas cosas. Oh, Señor, tú me has dado salvación. Tú me has dado vida eterna. Tú me has dado, Señor, sanidad física. Tú me has dado liberación de la culpa del pecado, del poder del pecado. Tú me has hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Me has dado una esperanza de la eternidad contigo. Gracias, Señor, porque tú me llevas siempre en triunfo en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tú me has dado la victoria. Aleluya. Gracias, Señor, porque en todas las cosas soy más que vencedor por medio de tu amor, mi Dios. Nada ni nadie me puede separar de tu amor. Y, Señor, en cada circunstancia, en cada situación, yo decido ser alguien agradecido. Yo decido tener la actitud y la acción de gracias para ti, en el poder de tu Espíritu, no en mi fuerza, pero en el poder de tu Espíritu. Padre, gracias por el Espíritu Santo. Gracias por los dones del Espíritu Santo. Gracias por la habilidad de hablar en otras lenguas y declarar las maravillas tuyas. Gracias, Señor, porque yo bendigo tu nombre con mi espíritu y con mi entendimiento, en otras lenguas y también en mi idioma nativo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Quiero vivir para darte gracias. Quiero vivir para alabarte. Quiero vivir para proclamar la grandeza de tu nombre. Oh, Señor, recibe mi adoración en esta noche. Recibe mi acción de gracias en esta noche. Gracias, mi Dios, porque tú eres un Dios que me amas. Tú eres un Dios que me bendices. Tú eres un Dios lleno de amor y de misericordia. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya.